Bien, en el nombre del Señor. Fíjese en los que no están hoy día y propóngase esta semana orar por ellos, los que no vinieron hoy día. Cada uno de nosotros sabe quién falta hoy día, entonces diga, esta semana voy a orar por este hermano o esta hermana. Tal vez no vienen por algún problema, entonces es bueno pensar eso, decir, bueno, a lo mejor no quieren venir más, también, hay que saberlo, ¿no? Así que oremos por eso. Pero antes, esta semana, digo, como decía el hermano Ricardo, decir, este mes es el mes de la Biblia y vamos a referirnos a 4 aspectos de la Biblia. Uno que es revelación y el que toca hoy día es inspiración, ¿no? ¿Qué es lo que es la inspiración? Es como decir, hoy estoy inspirado, voy a escribir un poema, ¿no? Otros dicen, esa canción es una canción inspirada. Gracias, hermano. Es una canción inspirada. O también cuando estamos enamorados, esta mujer me inspira. Y usamos casi indiscriminadamente esa palabra. Pero, ¿qué es la inspiración? Hay una definición del diccionario que dice así, escúchela atentamente. La inspiración es un estado emocional subjetivo, repentino, efímero, en el que de manera concentrada experimentamos sentido y tras el que generalmente nos vemos motivados a actuar. ¿Entendió? No, yo tampoco. Traduzcámoslo. Algo o alguien que produce un estado emocional interno, repentino pero pasajero, que nos hace experimentar, sentir algo, sentir algo nos motiva a actuar, a hacer algo. Es un estado emocional, casi un trance emocional que nos transporta hasta para hacer algo bueno y a veces algo malo. La inspiración humana, o esta sensación de inspiración, es limitada. ¿No? Es limitada porque es de duración temporal, pasajera, y produce cosas temporales y cosas pasajeras. ¿No? La Biblia, que es la palabra de Dios, también declara que esa palabra es inspirada por el Espíritu de Dios. ¿No? Pero esta inspiración por el Espíritu de Dios, porque viene de Dios, es diferente a la inspiración humana. ¿Qué es la inspiración de Dios? Vamos a ver eso hoy día. Y el título es La inspiración, el soplo de Dios. Y vamos a estar con el versículo central, 2 de Timoteo 3:16. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, porque podemos exponer su palabra, enseñar de la Biblia y pensando, Señor, y creyendo que su palabra nos edifica, nos amonesta, nos construye de adentro hacia afuera en el carácter de Cristo. Pedimos y rogamos esta bendición hoy día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si alguien quiere tomar nota, ahí va quedando, y como esto va siendo grabado, así que lo pueden ver. La palabra inspiración es una palabra de origen latín. Es un compuesto. Dice la introducción, la primera letra, in, que significa dentro. Spira, aire o soplo, y sion, efecto de. Entonces sería acción de soplar dentro. En teología, y ahí está el versículo, en teología la inspiración es la acción del Espíritu de Dios sobre algunos hombres para transmitir la palabra de Dios
Es decir, Dios sopla, exhala su palabra. Y eso en griego es theoneustos. Después está por ahí theoneustos, theoneustos, theoneustos. Es Dios, neustos, soplo o aire. Entonces se dice, la palabra de Dios ha sido soplada. Esa es la forma en que Dios transmite su palabra a su pueblo. ¿A quién? ¿Sobre quiénes sopló Dios? ¿Sobre toda la congregación? No. Veamos 2 de Pedro 1, 20, 21. Vamos a 2 de Pedro 1, 20, 21. Sí. Ya. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, subraya esto, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este pasaje es importante porque marca dos cosas, hermano. Dios ha soplado su palabra a santos, personas santas, hombres santos, creyentes, fieles. No existe que Dios inspire ¿a quién? Herejes, apóstatas, que se levantaron en la mañana y dijeron, estoy inspirado hoy día y el Señor dice en mi corazón que me tengo que casar con la hermanita que está casada con el otro. No, a hombres santos. Los que dicen transmitir palabra, pero no son santos, esos son inspirados no por Dios, sino por los demonios que producen enseñanzas que tergiversan y mienten sobre la palabra de Dios revelada. Si alguien que se dice profeta y profetiza, inspirado por Dios, pero contradice lo ya revelado, eso ya es del diablo. No le quepa la menor duda de que cuando escucha a alguien dice, el Señor me dijo, pero está contradiciendo, si alguien que conoce la Escritura está contradiciendo pasajes de la Escritura ya revelados, entonces dice, no, este es un mentiroso, este es satánico, este es un engañador, un engañado para engañar. Entonces la inspiración de Dios podría definirse, es el medio por el cual Dios revela su palabra, comunicando su carácter, su plan, su justicia, sus promesas, sus juicios a su pueblo. Es la revelación específica que se llamó la predicación anterior, dada por inspiración, soplada por Dios a hombres santos que la proclaman al pueblo de Dios y al mundo. Ahora, quiero hacer una aclaración, porque a veces ustedes han visto algunas sesiones por ahí que dicen, un espíritu y me inspiró. No sé si los espíritus me inspiran o cualquier espíritu. Entonces es necesario decir que la inspiración de Dios no es un dictado mecánico de Dios a un hombre en trance. ¿Ha visto eso? En trance. Por lo cual no tiene conciencia de lo que está haciendo. Él se durmió, no sabe y escribió esto. Eso no es inspiración de Dios. Eso se llama canalización. Y la canalización es practicada por el espiritismo.
El que recibe la canalización se llama medium, no se llama inspirado. Y es una diferencia bastante grande, no solo de contenido, sino también de la forma. La inspiración de Dios es un soplo santo que no cambia o violenta el carácter del receptor. Las visiones, sueños o palabras no le hacen perder la conciencia. Y respeta esta inspiración, la persona usa la cultura y los talentos del receptor. Así tenemos escritos, narrativas, otros son poemas, otros son epístolas, que es una categoría de escritura en la antigüedad, y otros son eminentemente proféticos. Por ejemplo, Isaías era culto y erudito, era un intelectual, muy culto y erudito. Y Amós, en cambio, era un campesino. El apóstol Pablo era un erudito de la ley y hablaba varios idiomas de su tiempo. Y el apóstol Pedro era un pescador. Pero todos fueron inspirados por Dios, que usó sus personas, sus características para inspirarlos y escribir y comunicar su palabra. El hecho de que sea más culto no significa que es más o menos inspirado. No, porque la inspiración es una obra que hace Dios. ¿Y por qué elige? Es su elección, por alguna razón, que a veces ni conocemos. ¿Por qué elige un campesino? ¿Por qué elige un erudito? ¿Por qué elige un sacerdote? ¿Por qué elige un rey? ¿Por qué elige un vagabundo? Podríamos decir como Juan el Bautista, uno que vivía en el desierto. Porque esa es su voluntad. De otra parte, la inspiración incluye estudio e investigación. Porque hoy día tenemos un mito sobre la inspiración. Si no estoy inspirado porque me vino algo así, una voz que sentí, o vi una nube pasar y me atrapó. No, mira, veamos a alguien que puede leer Lucas 1, del 1 al 4, por favor. Sí, pues, ya, gracias. Ya. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, vamos al 4, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ese es el Evangelio de Juan, perdón, de Lucas. Podríamos, sí, gracias, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Podemos decir que el Evangelio de Lucas no es inspirado porque ahí hubo investigación, hubo estudio, hubo entrevistas a los testigos de primera mano que vieron a Cristo. No es inspirado, es inspirado. Es inspirado. Porque la inspiración no excluye el estudio, no excluye la investigación, no excluye la oración. Incluye todo eso. Entonces decir, no, es que ese pastor tiene todo anotado y no es inspirado. ¿Se acuerdan? No, no es inspirado. En cambio el otro que dice, abre la Biblia y dice, el dedo, eso es el dedo mágico. Aquí. Y salió la concordancia. Va a predicar la concordancia.
No, eso no es inspiración. Eso es tontera. Eso es tontera. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que es inspirado? ¿Su palabra o el receptor? Ajá, su palabra. Pero miren, veamos esto. Dios inspira, sopla sobre hombres santos, pero no perfectos en todo momento de sus vidas. Todo creyente es llamado a ser santo, pero no todo santo es llamado a revelar la palabra, es inspirado. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, recordemos que Pedro, el apóstol Pedro, fue criticado ásperamente y públicamente por el apóstol Pablo por judaizar. No lo vamos a leer, pero si alguien quiere verlo, en Gálatas 2:14. Y el apóstol Pablo fue mortificado con un aguijón en la carne para que no se enorgulleciera, porque él era muy orgulloso. Segunda de Corintios 12:7. Es decir, no eran hombres perfectos, pero al momento que Dios los toma porque son santos, son fieles, Él los tomó para revelar su palabra. ¿Entienden? Dios usa hombres santos e imperfectos y no ángeles. No ángeles santos, porque los ángeles santos son mejores que los hombres. ¿Por qué eligió hombres? ¿Por qué no eligió ángeles? Que no tienen carne, son espíritus, son criaturas santas, perfectas. ¿Por qué? Para que su palabra sea entendida, amada por los hombres. Dios la anuncia en el idioma de los hombres, como entienden los hombres, e ilustrándola con cosas que los hombres conozcan, experimentan y entiendan, sin dejar de ser palabra de Dios. ¿Se fijan? No es que los ángeles hablen otra lengua, es que ellos hablan la perfección que tal vez el ser humano no va a entender. ¿Y cómo Dios nos habla de la perfección? Usa el contraste. ¿Cuál es el contraste? Sí, esto es santo. Para que sepas que es santo, esto es el pecado. Y tú conoces el pecado. Entonces tú eres diferente, ¿cierto? Entonces tienes que llegar hasta acá. ¿Se fijan? A través de eso nos enseña, por medio de su palabra, nos enseña su palabra, su carácter, su propósito, su juicio, su salvación, su amor, su misericordia. Porque si lo hiciera con otras palabras, supongamos, palabras eruditas, ya, aquí estamos todos mal, nadie entendería, ¿no? Pero nos habla con palabras que todo ser humano, en cualquier parte de la tierra, y en cualquier idioma, y en cualquier tiempo, entienda. Ese es el poder de la palabra de Dios. Bien. Entonces, la inspiración tiene hay dos tipos de inspiración, según la teología. Vamos a hablar de ella brevemente. Una es la inspiración plenaria. Pongamos inspiración plenaria. ¿Qué significa? La palabra plenaria significa completa. Y esto dice que toda la Biblia y cada una de sus partes y párrafos es inspirada. Se fija en 2 de Timoteo 3:16 con el versículo que iniciamos, dice toda, por eso le dije subrayen, toda, no dice una parte, no dice la mayor parte, no, dice toda la Biblia es inspirada y eso es extensivo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 4:4, ¿qué dice el Señor Jesús al diablo cuando le responde de la primera tentación? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios le da vida al hombre. ¿Por qué? Porque es de Dios.
es inspirada por Dios. Bueno, la pregunta es, y aquí les quiero hacer una advertencia. Cuando dicen, no toda la palabra de Dios es inspirada, y sobre todo, y quiero referirme a dar una referencia. Cuando se habla del tema del pastorado de la mujer, entonces se dice, no, es que esos pasajes del apóstol Pablo son culturales. O sea, se refieren a una situación de ese tiempo. No son inspiradas esas palabras. Entonces, segunda de Timoteo 3:16, te equivocas. No toda la escritura es inspirada por Dios. Hay una parte sobre las mujeres, el pastorado, que no es inspirada, es cultural. ¿Se fija? ¿Y quién decide lo que es inspirado y lo que no es inspirado? Lo que a mí me gusta, eso es inspirado. Lo que a mí no me gusta, eso no es inspirado. Y ese es el problema de muchos teólogos, que no creen en algo y porque no creen en ello, dicen que no es inspirado. Entonces, realmente es una batalla que se está dando en estos tiempos, desde hace mucho tiempo. Reconocer que la Biblia es toda inspirada por Dios. No fue escrita en ese tiempo, como insinúan algunos, para seres intelectualmente primitivos. No. El pecado de ayer es el mismo de hoy, ¿o no? El ejemplo, Dios exterminó Sodoma y Gomorra por el pecado de la homosexualidad. Hoy somos más civilizados, más tecnológicos, más avanzados. Y el pecado de la homosexualidad está cubriendo todas las naciones. ¿Significa que Dios ahora no, porque estamos más avanzados, no nos va a castigar? Lo va a castigar igual. El mundo va a ser una Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, es una inspiración plenaria. Segundo, la inspiración es verbal. ¿Qué significa? Que cada palabra de la escritura, digamos, cada palabra es inspirada por Dios. Vamos a ver, Salmo 12:6. 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata, refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. El número 7 expresa completo y a veces expresa eternidad. Entonces, es decir, la palabra de Dios es santa, siempre y eternamente limpia y santa. Dicen las palabras. Después Mateo 5:18. Digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Fíjese, la jota y la tilde son los signos más pequeños del palabra de Dios, hasta lo más pequeño, lo más ínfimo, la jota, la tilde, todo eso se va a cumplir. Porque es inspirado por Dios. No está diciendo, porque de cierto digo que pasa el cielo y la tierra, ni un concepto, ni una idea, no, dice cada palabra. Y para enfatizarlo dice, ni una jota ni una tilde, lo más pequeño que hay en el vocabulario hebreo.
Como va a decir, ni los puntos ni las comas se van a pasar por alto. Todo se cumplirá. Entonces Dios inspiró cada palabra porque cada una de ellas tiene el sentido que Dios quiere para mostrar algo de sí mismo o de sus propósitos. Veamos Génesis 22, 18, por favor. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Veamos Gálatas 3:16. Ahora, bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Fíjese, lo dicho en Génesis 22:18 es inspirado y la interpretación que hace el apóstol Pablo es inspirada. ¿En base a qué? A una palabra, la simiente, que no se refiere a la descendencia, porque cuando se habla del pueblo que va a descender, se llama la descendencia, pero aquí habla de la simiente, que fue lo mismo que le dijo a la mujer, a Eva, tu simiente. Entonces está hablando de Cristo. Se fija que las palabras son importantes. Ahora, si se viene traducida la descendencia, se pierde el sentido. Entonces las palabras son clave, son importantes. No están puestas allí para rellenar la frase o para pasar al otro punto, como lo hacemos nosotros, los predicadores. ¿Ah? Dios no es así. Él dice lo que tiene que decir con las palabras justas y exactas que le dan el sentido para que entiendan lo que quiere decir. Por eso el predicador tiene que hacer no solo interpretar el flujo de ideas, sino también las palabras, la importancia de las palabras. Un paréntesis. Cuando se declara que la escritura es inspirada por Dios en modo verbal y plenaria, se refiere a los manuscritos originales. Hermanos, las traducciones no son inspiradas. Las traducciones pueden ser más correctas, menos correctas o verdaderos adulterios teológicos, pero no son inspirados. Miren, le voy a poner un ejemplo. Veamos Hechos 8, 36, 37, por favor. ¿Qué dice? Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 8:20. Y fue bautizado. Yo le voy a leer la versión del mismo versículo que sale en la NBI. No sé si lo voy a encontrar. Ya, póngalo. En la NBI dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 37. El 37 está omitido en esta versión. Ya, pero ponga lo que hay. No, no hay nada. No hay nada. No existe. Yo le voy a decir lo que dice. Claro.
Ellos omiten el versículo 37. ¿Qué dice el versículo 37? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el versículo 37. Y después sigue así, en el 38, yo lo anoté. Dice, mientras sigan por el camino, mire, he aquí, hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron el agua y Felipe lo bautizó. Salta el versículo 38. Omite el 37. La NBI está lleno de eso respecto a la deidad de Jesucristo, respecto a la salvación, respecto al sacrificio de Cristo. Hay omisiones. Entonces es una buena traducción, seguramente idiomáticamente también, pero es adulterada. Entonces, por eso hay que buscar traducciones fieles. No me voy a referir al tema, pero cuando decimos Reina Valera 60, con la dificultad y los límites que pueda tener Reina Valera 60, es una traducción más fiel a los originales. Entonces, si la palabra de Dios, santo y todopoderoso, es inspirada a hombres santos en forma verbal y plenaria, entonces decimos que es inerrante. Inerrante, ¿qué significa? Que no tiene errores. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Mire lo que dice Santiago 1:17. Santiago 1:17. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, si la palabra de Dios es un bien de Dios para su pueblo, dice, no hay mudanza, cambio, sombra, algo oscuro, de variación. No, es perfecta, es limpia, es santa, es correcta. Y en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Es tan buena que cuando la palabra la asumimos, nos santifica. Gloria a Dios. Además es infalible. ¿Qué significa? Que es segura y cumple su propósito u objetivo. Veamos Isaías 55:11. Isaías 50. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios siempre cumple el propósito. Propósito de salvación o propósito de juicio. Pero la palabra no vuelve vacía y eso lo hace una palabra infalible. Cumple su propósito. Ahora hay una nueva teología. Los enemigos de la Biblia, de Dios y de Cristo dicen, la palabra de Dios es infalible, pero tiene errores. A pesar de los errores, cumple su objetivo. ¿Y cuáles serían esos errores? Bueno, la creación es una fábula. Un milagro lo inventaron los discípulos. Los tiempos finales, el juicio es una eterna lucha entre el bien y el mal. Nos están diciendo que más o menos el 40% de la Biblia es pura fábula. Pero ahí cumple su propósito. ¿Cuál es? Mostrar un Cristo espiritual que nos da una espiritualidad, porque es un buen ejemplo moral. O sea, estamos diciendo que Cristo es un buen ejemplo moral, lo reducimos a eso.
cuando es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. Entonces eso se llama blasfemar a Dios, blasfemar su palabra y odiar la iglesia. Entonces, la Biblia, la palabra inspirada, es regla de fe. Cuando dice regla de fe, ¿qué significa? Es mandato, hermano. No es una proposición que usted puede dejar, pensarla, optarla o tomar. No, es un mandato imperativo. Regla de fe. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, su palabra, que mi siervo Moisés te mandó. No es que te la pasó para que si quisieras o no quisieras. ¿Qué más sigue? El 8. La segunda parte del 7. Ya. No te apartes de ella, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará, fíjese el mandato, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Este es un mandato. Tú tienes que creer y obedecer esto. Es regla de fe. Amén. Es también regla de conducta, de cómo debemos vivir. Veamos Efesios 6:11. Gracias. Vestíos de toda la armadura de Dios. No dice, hijos míos, si ustedes quieren, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Dice eso? No. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Claro, cortito, sin posibilidades de equivocarse. Es un mandato. Y cuando dice, por ejemplo, en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo, es un mandato. No dice, sean llenos cuando quieran, cuando tengan tiempo, o después del partido de fútbol, sean llenos del Espíritu Santo. No. Vivir llenos del Espíritu Santo. Y según Colosenses 3:16 es vivir saturados con la palabra de Dios. Además, es autoritativa en todo, subraye todo. Lo que dice, no solo en cuestiones de conducta, de fe o cuestiones morales o espirituales. La Biblia no es un libro científico, pero todo lo que habla respecto a la ciencia es verdad. La Biblia no es un libro de astronomía, pero todo lo que habla de astronomía es verdad. La Biblia no es un libro de biología, pero cuando se refiere a la biología es verdad. Veamos Isaías 40:22. El profeta habla de Dios, de Jehová, dice, está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. En otras versiones dice, está sentado sobre la redondez de la tierra. Hermano, esto está escrito 700 años antes de la venida de Cristo. Y la ciencia humana
Después de 1492, después de Cristo, del primer viaje de Colón, empieza a sospechar que tal vez la Tierra es redonda. ¿Se fija? El hombre hace un descubrimiento que estaba en la Biblia. Y hay muchas cosas que están en la Biblia que el hombre descubrió después, como por ejemplo el lavado de manos de los judíos. Yo se los conté una vez. Un médico de Viena, cristiano, empieza a aplicar este método en el hospital y se le empieza a morir menos gente a él que a los demás médicos. Y se burlaron de él. ¿Por qué? Porque lo había sacado de la Biblia. Hoy día lavarse las manos es ley en medicina, en cualquier hospital, y es costumbre en el hogar. ¿Pero de dónde vino eso? De la Biblia, hermano. ¿Se fija? La Biblia es autoridad en todo lo que dice, solo que los hombres no saben y a veces no creen. Entonces, Dios revela su palabra santa, inerrante, infalible, autoritativa, por medio de inspirar en modo verbal y plenario a hombres santos. Amén. ¿Se ha entendido? Amén. Dígame. ¿Entendió? Si no entendió, no diga nada. ¿Entendió? Amén, amén. Bien, gloria a Dios entonces. Entonces la pregunta es, si la palabra de Dios es digna de obediencia, es digna de confiar siempre en ella, en todos los aspectos de la vida, ¿la estamos estudiando? ¿La estamos obedeciendo? ¿Tenemos ese deseo? A veces decimos cosas lindas y sabias, pero que no las estamos practicando. Pero entendemos que es así. Y el hecho de entenderla no es que automáticamente así me va a impulsar una fuerza como un imán sobre la palabra y voy a meter la cabeza en la Biblia, ¿sí? No, esfuerzo, esfuerzo, mucha oración, mucha ayuda del Espíritu Santo, esfuerzo. Eso es, hermano. Porque los hombres que profundizaron las escrituras, incluso maestros o predicadores actuales que profundizan en las escrituras, se queman las pestañas horas. Y si queremos crecer, dedique tiempo a este tesoro que nos ha sido dado por medio de profetas inspirados. Veamos Salmo 138, 2. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad. Grande Dios, ¿no? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu nombre es tu persona. Has engrandecido tu persona y tu palabra sobre todas las cosas. Es decir, su palabra tiene el mismo nivel de su autor, Dios. ¿Qué significa esto? Significa que la palabra es santa porque Dios es santo. La palabra es poderosa porque Dios es poderoso. Es inerrante porque Dios es inerrante. Es infalible porque Dios es infalible. Porque Dios se identifica con su palabra. Cuando estamos tratando la palabra de Dios, estamos tratando con Dios. Dios no es palabra, se identifica con su palabra. Por ejemplo,
solo voy a citarlo, no lo... Eh, el profeta le dijo al rey David, después de que se había metido con la esposa de Urías y había hecho matar Urías Eteo, le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Fíjese la expresión. Cuando pecamos es porque tenemos en poco, ni despreciamos lo que Dios ha dicho y sabemos que lo ha dicho. ¿No? Y fue disciplina, hubo juicio. ¿No? Pero el que obedece su palabra será lleno de bendiciones. Veamos Juan 14, 21, por favor. El que tiene mis mandamientos, mi palabra, mis ordenanzas, mis mandatos, y los guarda, es decir, los atesora para vivir por ellos, ese es el que me ama, es porque lo ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Seremos amados incondicionalmente por el Padre. Gracias a Cristo. Pero dice, me manifestaré a él. Es decir, se hará presente. La mayor bendición que puede tener un cristiano es de tener la manifestación de Dios por medio de que la obediencia a su palabra, hermano. Dios no anda como un espíritu ahí vagando y que se aparece una nube, después una virgen, y una luz refulgente. Y no, Dios ha dejado su palabra. Y cuando obedecemos la palabra, experimentamos el amor de Cristo, las bendiciones de Dios. Y eso nos da el conocimiento de quién es Dios. Ya, para ir concluyendo ya, porque se me cae todo. Bueno, la palabra de Dios inspirada va desde Génesis a Apocalipsis. Todo lo que hay ahí es inspirado por Dios. La Biblia es inspirada en 66 libros. No existe palabra de Dios inspirada fuera de los 66 libros. Martín Lutero decía, aunque lluevan milagros todos los días, si están fuera de la Biblia, son herejía. Eso es algo que a veces hoy día se ha olvidado. Vemos un milagro, oh, Dios, Dios, Dios. No tiene nada que ver, pero bueno, no importa. Hay que ser bueno. Es el buenismo. Podrán haber buenos estudios, buenos comentarios, análisis correctos sobre un libro o un pasaje de la Escritura, pero no es palabra de Dios, no es inspiración. Es un buen aporte para el entendimiento de lo ya inspirado. Eso es. Si la revelación ha sido concluida por Dios, entonces la inspiración también. Y aquí viene la otra pregunta. Entonces, ¿cómo Dios se comunica hoy con su pueblo? ¿Cómo comunica su palabra hoy? Ah, te dicen algunos, tenemos salmistas. Estos son salmistas cantan pura herejía. Y ganan plata. Ya, dice uno. O hablar en lengua. En lengua. ¿Qué le reveló? No se entiende, no importa. Pero fue revelación. El Señor me reveló.
Entonces, hermanos, lo que tenemos que entender, y aquí voy a terminar, es que el Dios, que ya cerró la revelación, por lo tanto, la inspiración, hoy día está hablando a su pueblo a través de la iluminación, que es el tema del próximo domingo. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, que podemos estudiar libremente su palabra y todo lo que ello implica, Señor. Gracias, Señor. Bendígala en nuestros corazones y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.